Con eso. Gaby, pues mira, el dinero es importante y sobre todo si estamos pensando en nuestro futuro. Claro. Que hay que pensar cómo vamos a llegar a la edad mayor, pero vamos a platicar con la doctora. Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Les presento a la doctora Yamilet Villarreal. Ella es gerontóloga y mi primera pregunta, doctora, ¿qué es gerontólogo o geriatra? Son dos cosas diferentes. Exacto. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, que creo que es un tema fundamental Y pues bueno, la gerontología es el estudio del proceso de envejecimiento. ¿Okay? Y dentro de la gerontología como área tenemos a geriatría y a la licenciatura en gerontología. Yo soy licenciada en gerontología. Entonces, la geriatría es el estudio y la intervención de las enfermedades de la vejez, la rama de la medicina. Y la gerontología es el mayor grado de estudios que se le da al profesional de primer nivel de atención para atender todo este proceso de manera multidimensional. Ambos trabajamos de la mano. Primer nivel de atención de personas de la tercera edad, ¿se puede decir así? De personas mayores. Como primeros auxilios. Eso debe ser, ¿esto es más delicado, atender a hacer primeros auxilios a personas mayores? Pues los primeros auxilios yo creo que es delicado en cualquier área, ¿no? Y en cualquier edad. Pero pues hay que tener consideraciones a partir de las personas mayores y de todo lo que involucra el envejecimiento. Nos interesa mucho aquí en Sale el Sol hablar de la prevención y sabemos que las caídas en las personas mayores siempre pueden ser o muy graves o el principio de algo mayor. Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que podemos decirle a la gente que nos está viendo? ¿Qué herramientas tomar? ¿Cómo prevenir estas caídas? ¿Qué debe de cambiar en nuestras casas? Primero, yo creo que no normalizar las caídas. Porque justo como lo mencionaba el doctor, una caída puede ser una cadena o todo un ciclo hacia el deterioro, fragilidad e incluso, lamentablemente, la muerte de una persona. Entonces, lo primero yo creo que es no normalizar las caídas, que justamente no es normal por la edad, no pasa realmente solo por la vejez, y a partir de ello vamos a considerar diferentes métodos para prevenirlas. Uno es, las caídas pueden pasar por puras características físicas de la persona, ¿no? Por ejemplo, si toma algún tipo de medicamento o si tiene, por ejemplo, ya una caída previa, entre otras cosas. Osteoporosis, debilidad, hipertensión, etcétera. por ejemplo, porque varían la presión y todo. Y otra es del entorno, que yo creo que esa es la que más podemos manejar hasta como familiares. Por ejemplo, evitar en el suelo los cables, las correas de las mascotas, los juguetes de los nietos, los tapetes y las alfombras que pueden hacer que se tropiece una persona y pues se genere una caída. Y es modificar la vivienda, o sea, por ejemplo, si hay adultos mayores, en vez de escaleras, poner rampita o poner algo, o ¿cómo podríamos ser? Sí, dentro de la prevención en esta área del entorno, pues sí hay que tomar ciertas consideraciones. Pues bien sabemos que dentro de las casas, por ejemplo, cambiar escaleras por rampa, pues probablemente va a ser muy difícil, ¿no? Porque va a ser reconstruir todo. Pero podemos incorporar barras, ¿no? En las escaleras o los escalones es importante las barras de sujetación que sí estén bien fijadas a la pared para que sean el apoyo de la persona. O pasarlos a la planta baja, ¿no? Sí, está la posibilidad, sin problema, sí. Pero estas barras yo creo que son muy clave, doctora. Por ejemplo, yo pienso en las regaderas. También. Ahora ya afortunadamente las regaderas entras directo, pero antes eran todas que tenías que saltar como para meterte a la tina y eso siempre son resbalosas. Y ahora hay de estas que compras, son relativamente baratas, que las pegas en la pared como por succión. ¿Esto ayudaría? ¿Sería una manera buena de tenerlos en la regadera o pegado al excusado para que se puedan sentar y levantar? Sí, definitivamente cada una de las barras que se lleguen a colocar, sobre todo también, por ejemplo, en el baño, que es donde más caídas suceden después de los dormitorios, sí deben de estar bien sujetas. Hay unas que, como dice el doctor, son con chuponcito, pero esas justo con la humedad, si empiezan a evolucionar y pasa el tiempo, empiezan a deslizarse, ¿no? O cuando la persona se quiere sujetar, pues ya como... Entonces, lo que más se recomienda es que sí estén bien sujetas a la pared con torniquetes. Si pasa una caída leve, doctora, ¿qué pasos debemos seguir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? Vamos a ver primero sobre el contexto. Yo les quiero platicar dos. Uno es si pasa con uno de nuestros familiares dentro de casa y el otro es si nos toca en la calle. Vamos a ver con el primero. Primero, si llega a pasar dentro del domicilio, vamos a aplicar las 3 Cs, que primero es calma, chequeo y control. Entonces vamos, primero con calma. Si nosotros vemos que nuestro familiar se cae dentro de la casa, primero hay que respirar y justo
mantener la calma, porque si nuestro familiar está en el suelo un poco alterado por la caída y nosotros también tenemos esas actitudes, pues el entorno no va a fluir para que justo la persona se pueda recuperar de la caída. Entonces, lo primero, calma. Después vamos a la parte del chequeo. Vamos a revisar si nuestro familiar está en el suelo, vamos a revisar que no haya sangrado, deformidades, a lo mejor una fractura evidente que puede llegar a generarse por la caída, y que esté en un buen nivel de conciencia, si sabe cómo se cayó, si sabe dónde está y cuál es su nombre. Si esto es adecuado, continuamos con la tercera C, que es la parte del control, y ahora sí, ayudar a movilizar o levantar a la persona. Pero de eso hay que tener mucho cuidado, no jalar de las extremidades si hay mucho dolor. La persona está consciente, pero hay mucho dolor, que por ejemplo a partir de las caídas se generan las fracturas de cadera, pues entonces no movilizar a la persona, porque entonces podemos agravar la situación. Mejor esperar ayuda. Sí, Yo pero creo que esto es solicitar muy ayuda. clave y creo que es un mensaje muy claro el día de hoy. Si se cae alguien y tú no sabes hacer ese chequeo, tú no sabes si tiene una fractura o inclusive se rompió la columna, Claro. y a la hora que tú lo vayas a movilizar lo puedes hacer peor. Entonces, si tienes dudas, como dices, asegurarte que no esté sangrando, inclusive poner una almohada abajo de la cabeza si es necesario y esperar a que llegue una persona que lo sepa movilizar. Porque a veces nosotros, tratando de ayudar, podemos empeorar las cosas. Sí. Ok, ¿qué más debemos de tomar en cuenta en casa? En casa, pues al momento de levantar a una persona es eso, hay que tener en observación a la persona de 24 a 48 horas después. Una caída es una señal de alerta, definitivamente. Entonces, no porque la persona se haya caído y en el momento no surgió nada, no quiere decir que a lo mejor con el paso del tiempo no va a llegar algún mareo, tipo de Llega vómito, después, algún a lo tipo de mejor. fractura. Entonces, después de la caída a 24 a 48 horas, hay que estar en vigilancia constante con nuestro Y familiar. recordar que son más frágiles, o sea, son más frágiles las personas adultas mayores, así que hay que tener mucho cuidado. Hacer ejercicio de joven, porque eso Exacto. te ayuda a prevenir caídas de grande. Gaby, tú que te me tropiezas de vez en cuando para poner mucha Pero hago atención. ejercicio, mi doc. Ok, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acuérdense, la prevención es clave. Gracias y Gracias, esperemos que gracias. vengas otro día aquí con nosotros y Muchas seguimos gracias. con más aquí en Sale el Sol.